Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 106 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Este es un conversatorio intergeneracional para hablar sobre temas como acción humana eficaz, espíritu emprendedor, transformación de conflictos y política pública. Hoy para hablar sobre el tema denominado aceptación del encargo, un artículo publicado esta semana en la página web alvarocedeno.com. Y nos metemos de lleno en el tema de asumir la presidencia de la República para el próximo jefe de Estado, que ya sabemos que es hombre, entonces ya podemos hablar en masculino al respecto. Papá, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me parece que este artículo lo que busca es hacernos entender que el presidente de la República, el actual y el próximo y todos los demás, son seres humanos, ¿verdad? Y que tienen capacidades y limitaciones y que tratarlas con realismo es un acto de humildad. Y ese acto de humildad a mí me parece que nos vincula. Incluso pensaría que un acto de humildad podría convocarnos a la ciudadanía. Los problemas más desafiantes que tendrá que enfrentar el presidente de la República entrante, bueno, en realidad no sabemos cuál es la agenda más apremiante que va a tener que enfrentar porque siempre suceden imprevistos, pero sí sabemos que hay una profunda y marcada desigualdad que va quedando más evidente conforme vamos saliendo de la crisis sanitaria que dejó la pandemia del COVID. La corrupción, que pues en mi apreciación es un problema grave y es un problema que no está necesariamente en las instituciones públicas, ni en los partidos políticos, ni en la empresa privada, ni en las personas que ejercen la función pública. La corrupción está en la cultura. Y entonces, desde la jefatura del Estado, por supuesto que se puede hacer mucho para lidiar con ese problema. Y otro gran problema con el que ya sabemos que tendrá que lidiar el próximo presidente de la República es con el deterioro de la democracia, ¿verdad? La democracia se ha venido degradando año con año, la medimos, la percibimos sobre todo cada 4 años cuando hay elecciones. En estas elecciones en particular, los dos candidatos que llegaron a la segunda ronda, que fueron los más votados, si se suman todos sus votos, son menos que el número de personas que decidió no votar en la primera ronda. Entonces el abstencionismo es más grande que el entusiasmo por los dos candidatos sobre los cuales tendremos que elegir al presidente de la República. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿qué se necesita para gobernar? Si basta con ser electo, ¿verdad? O si el presidente debería de aprovechar, literalmente sacarle provecho a sus errores y defectos de alguna manera que nos permita a los demás ciudadanos sentirnos parte de su imperfección y parte de sus necesidades y parte de su agenda. Así que, bueno, con esta introducción te cedo la palabra para que continúes. Hoy es un día muy lindo, víspera de elecciones. A mí, estos temas de elecciones nacionales y tal, realmente me ponen en un estado de sensibilidad. Me traen recuerdos de mis padres, de mis tíos, de gente muy involucrada en política, muy involucrada en el acto de votar que conocí. Y eran tiempos muy especiales donde creo que había como un momento en que
la sensibilidad cívica estaba exaltada y entonces uno registraba los ejemplos y registraba lo que decía la gente y tal y cual. Yo me acuerdo los tiempos esos en que la gente empezaba a hablar de que había que cuidar mucho la cédula, porque que no se perdiera la cédula, porque supongo que en ese tiempo costaba que te la repusieran y querían votar, ¿verdad? Bueno, eso era lindo, ¿verdad? Recuerdo la transición entre cuando solo votaban los hombres y cuando empezaron a votar las mujeres, ¿verdad? Y las primeras veces que votaban las mujeres, la primera vez que votaron las mujeres, algunas casi que había que convencerlas de que fueran a votar, ¿verdad? Hoy en día a nadie se le ocurriría hacer un aviso especial para que las mujeres vayan a votar. Ya sabemos que las mujeres van a votar. Algunas cosas de lo que ibas diciendo. Dijiste tú una frase en la cual uniste humildad y convocatoria. Dijiste que la humildad podría ser una forma de convocatoria, hablando de una persona electa, hablando de un presidente electo. La humildad del presidente podría convocar apoyo aún de quienes no votaron por él, ¿verdad? Convocar es una palabra muy linda, ¿verdad? La raíz de convocar es llamar, es la misma raíz que hay en vocación, ¿verdad? Convocar es que alguien te llame, y de lo que estás hablando es de cómo la humildad podría ser el llamado a recibir apoyo, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años que leí un estudio muy interesante hecho sobre líderes empresariales, ¿verdad? Y decía que habían hecho un estudio de transversal a lo largo del tiempo para determinar cuando se veía una persona que tenía mucha capacidad de liderazgo, que tenía augurios de éxito en el liderazgo, le daban un seguimiento a lo largo de los años y algunos llegaban a ser líderes de clase mundial. Y algunos no, se perdían, se descarrilaban, decían los autores del estudio. ¿Y por qué se descarrilaban? Bueno, recuerdo muy bien, y es lo que quisiera citar ahora, que una de las causas de descarrilamiento de líderes era la arrogancia. Y el líder es el mil hombres que llaman en España, ¿verdad? El mil hombres, que es capaz de todo, nosotros le llamaríamos doña toda, ¿verdad? El mil hombres transmite un mensaje y el mensaje es que le transmite a sus seguidores. El mensaje es, oigan, ustedes si quieren me siguen, pero yo, aunque sea solo, lograría hacer la tarea. Y entonces los seguidores dicen, pues que la haga solo y desertan de él, ¿verdad? La arrogancia corroe el liderazgo, le quita ligámenes, ¿verdad? Y eso es bien importante. Es muy importante porque la arrogancia tiene sus fuentes alimenticias, ¿verdad? No es que la gente de pronto un día diga, hoy voy a ser arrogante. No, vamos recibiendo inputs, vamos recibiendo insumos del medio y algunos los vamos interpretando como que podrían alimentar la imagen de nosotros, lo que creemos de nosotros mismos y tal. Tú te imaginas, a mí me cuesta imaginarlo. Tú te imaginas lo que es ganar una elección nacional
por una enorme cantidad de votos, ganarla con toda claridad, con contundencia, ¿verdad? Si cualquiera de los dos candidatos que tenemos podrían tener un gane contundente. Y bueno, entonces el domingo por la noche van a estar diciendo, pues chica, ¿cuánto de esta cantidad de votos se debe a mí? ¿Cuánto se debe a la campaña de la última semana o a la campaña, a lo que hice y pensé y dije en el último mes, ¿verdad? Entonces, la arrogancia no es un defecto, la arrogancia no es un defecto inexplicable en quien acaba de tener un gran éxito. ¿Te acuerdas de los generales romanos que volvían a Roma a ser celebrados por sus éxitos en las guerras y tenían ahí en la cuadriga donde iban un no sé qué, no sé si era alguien que les iba diciendo, recuerda que solo eres un hombre, ¿verdad? Porque eh, hay momentos en que uno se pellizca, se toca y se siente y dice, pero este éxito, bueno, ¿cuánto se puede atribuir a mí, verdad? Y eso podría ser fuente de arrogancia y podría ser lo que tú dices, ruptura de la convocatoria que la humildad hace, ¿verdad? El otro tema que me llama a mí la atención es el tema de qué es un candidato. El nombre de candidato tiene relación con la palabra cándido, ¿verdad? Los candidatos al Senado en Roma se presentaban al Senado vestidos de blanco, inmaculados, ¿verdad? ¿Ah? Un candidato se supone, la palabra lo dice, que es inmaculado, ¿verdad? Pero resulta que los seres humanos, ninguno somos inmaculados. Entonces, ¿qué hacer con las faltas que tenemos cuando queremos presentarnos como candidatos? ¿Qué deberíamos hacer con las faltas que tenemos? Eso yo creo que es bien importante porque vamos a tener faltas. Mira, uno ve los debates entre estos dos candidatos y los dos se señalan faltas, defectos, debilidades, errores, ¿verdad? Y bueno, ahí están, la historia es así. ¿Qué debería ser un presidente electo? Y recuerda que el artículo que estamos comentando tiene el dispositivo literario de un sueño, ¿no? Yo soñé que el presidente electo estaba dando su discurso de aceptación, ¿verdad? Y entonces, en ese sueño de aceptación del encargo, así lo llamo, no es, señores, vengo aquí a celebrar toda esa cantidad de votos que he obtenido, vean ustedes qué clase de superhombre que soy, sino que el presidente electo, sintonizando con la humildad, debería llegar a decir, aquí vengo a aceptar un encargo honroso. ¿Te imaginas lo que es ser presidente de esta República de Costa Rica? Eso es difícil de procesarlo para una persona. Es que no es el presidente de cualquier país del mundo, es el presidente de un país con una historia, con una imagen, con una población, con unas virtudes. Eso cuesta digerirlo. Entonces, no es que vengo aquí a conmemorar con todos ustedes, a festejar con todos ustedes esta elección, no, vengo muy humilde a decirles
que acepto el encargo y que me voy a dejar los dientes en cumplir con este encargo, ¿verdad? ¿Y qué hago con mis defectos y mis carencias? Hombre, a mí me enseñaron de chiquillo que había 3 cosas que hacer cuando uno metía la pata, poco o mucho. Había que reconocer, había que, párela, ya deje de estarse disculpando, deje de estarse diciendo que es mentira, deje de estar diciendo que no se le demostró. No, reconozcamos las faltas que hubo. La otra cosa que hacíamos era, o que nos enseñaban los mayores, era a dolernos de los errores que habíamos cometido. Porque no puede ser que yo simplemente diga, sí, reconozco que metí la pata, pero me viene flojo, ¿verdad? No, hay que dolerse del error que cometiste. Y finalmente, proponerse corregir y decir, pues, puchica, a mí en adelante no me van a agarrar en esto. No voy a volver a meter la pata en lo mismo. Ese trípode creo que servía, creo que sirve y creo que le serviría a un presidente electo. Reconozca las faltas, reconózcalas públicamente, duélase, manifieste su dolor, ¿verdad? Yo creo que la falta debe causar mucho más dolor cuando el pueblo te acaba de homenajear con un nombramiento extraordinario, honroso, ¿verdad? Bueno, duélase. Y finalmente, no es que me propongo corregirme, no. Díganos algo de cómo va a corregir usted ese comportamiento pasado, ¿verdad? Por ahí anda este tema de aceptación del encargo. Gracias. Es un encargo temporal, es un encargo eh, que cambia periódicamente, ¿verdad? En una democracia madura y centenaria como la costarricense, el que asume sabe que de entre 4 años va para afuera, ¿verdad? Y yo creo que es poquísimo lo que podría intentar para tratar de quedarse más allá del periodo constitucional. Entonces son 4 años, ¿verdad? En 4 años es limitadísimo lo que se puede hacer, lo bueno y lo malo. También me parece que es un cargo de representación de la nación, ¿verdad? El pueblo elige a un representante que va a asumir, según la ley y la constitución, unas potestades que lo empoderan para gerenciar el Estado. Es realmente una función muy específica y como hemos dicho aquí muchas veces, en función al principio de legalidad, solo puede hacer lo que la ley le manda y además tiene que hacerlo por fuerza de ley, porque si no hace lo que la ley le manda, está incumpliendo el mandato y podría incluso incurrir en delitos de omisión en la administración pública. Pero sobre todo es un cargo de representante de la nación costarricense y el acto por medio del cual se le da esas facultades es un acto soberano de un órgano que es el pueblo, que es más grande, más fuerte, más perdurable que el Estado mismo, ¿verdad? Entonces, la jefatura de Estado
es un cargo realmente pequeño en el contexto de lo que es la filosofía de Estado. Lo otro es que cuando quienes son jefes de Estado son verdaderos demócratas, entonces parte de lo que les cae bien hacer es asumir la actitud de robustecer a la crítica, de robustecer a quienes le critican, porque no lo critican a título personal, lo critican en el ejercicio de la función. Entonces, en vez de acallar a la prensa, o en vez de acallar a la oposición, o en vez de acallar a los tribunales, hay que ayudar a que esas voces se escuchen con mayor claridad. En la misma teoría del Estado está la separación, la independencia de poderes para que puedan vigilarse unos a otros. Entonces, el primer poder de la República no es el poder ejecutivo a cargo del presidente, es la Asamblea Legislativa. Entonces, es importante que también nosotros como ciudadanos entendamos que el presidente de la República, lo máximo que puede hacer en el proceso de creación de leyes es presentar propuestas. Las leyes las crea la Asamblea, si le da la gana. En China, el Partido Comunista hace propuestas de ley y el Congreso tiene un plazo limitadísimo para enriquecer esa propuesta, y a partir de que se acabe ese plazo, la ley queda promulgada. Y es un mecanismo que en China funciona, y funciona extraordinariamente bien, pero no es un proceso democrático. Entonces, en un proceso democrático, que es una de las limitaciones que tenemos nosotros para progresar, ¿verdad? Progresar en democracia, el presidente de la República puede hacer propuestas, muchas, y definir en qué orden, en algunos casos, a lo largo de la agenda legislativa del año, algunos temas son más prioritarios que otros, pero si se le da debate, qué resulta de ese debate, si se vota, cómo se vota, si hay consulta constitucional, si encuentran vicios de constitucionalidad, si se le da segundo debate, si se promulga la ley, no depende del Poder Ejecutivo, no depende de Casa Presidencial, no depende del presidente, ni de sus ministros. Entonces, ¿cómo robustecer la crítica? ¿Cómo robustecer la oposición? Eso enriquece la democracia. Y enriquece la democracia a pesar de quién es la persona, el individuo que está ocupando la jefatura de Estado. No importa cuál es el número de cédula del presidente, ni cuál es su segundo apellido. Eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es cuáles son las potestades que tiene en función de ley y cómo ejerce esa función. Otro tema menos profundo tal vez, pero igualmente delicado, es que vivimos en una época donde es sumamente fácil viralizar mensajes falsos. Hubo épocas hace 500 años, en época de los señores feudales, también había noticias falsas, ¿verdad? También había soldados que iban ahí, mercenarios que iban a caballo, armados, y se topaban gente y les decían que había una nueva ordenanza, de la corona, y que le exigía a la gente pagar más impuestos ¿verdad? Bajo pena de algún castigo, y entonces la gente entregaba sus bienes sin tener forma de saber si eso era verdad o era mentira.
Entonces, las noticias falsas no son novedad. Lo que sí es novedad es poderlas viralizar, ¿verdad? Y que de pronto muchísimas personas de la noche a la mañana crean por un momento que algo falso es verdadero. Y eso degrada muchísimo el Estado de Derecho y degrada muchísimo, degrada al Estado y a sus instituciones y entorpece el quehacer de la República. Entonces, ayer estaba leyendo justamente una recomendación que, como ayer era 1 de abril y en Estados Unidos se celebra el 1 de abril, el Día de los Inocentes, decía que deberíamos de comportarnos todos los días como si fuera Día de los Inocentes en redes sociales y preguntarnos, ¿será cierto esto? ¿Verdad? ¿Será verdad? Y me gustó la recomendación. Yo sé que con la cantidad de información que estamos recibiendo, no es posible verificar si todo lo que recibimos es cierto, pero sí es posible someter a dudas si todo lo que recibimos es cierto antes de compartirlo, ¿verdad? Creo que ese es un ejercicio ciudadano de preservación de la institucionalidad democrática y de la representatividad, de ese mecanismo de representación de un grupo de nosotros que temporalmente va a encargarse de gerenciar las instituciones del Estado para todos, ¿verdad? Sí, eso que dices de los generales romanos, el famoso memento mori, ¿verdad? Recuerda que morirás. Mm, la, hay un fenómeno muy peculiar en las democracias cristianas y es esa sensación de mesianismo, ¿verdad? De que quien resulta electo resulta ungido y que es el elegido. Y hubo un tiempo en el que eso se sostenía por lo menos 100 días, ¿verdad? Ahora ya ni se sostiene 100 días. Ahora el 8 de mayo asume el próximo presidente de la República y ese mismo día ya está recibiendo pedradas de sus archienemigos que lo quieren ver afuera y le empiezan a contar los días en cuenta regresiva hasta que se cumpla su periodo. Pero es importante que el presidente de la República se sepa demócrata y se sepa humano y se sepa temporal en el cargo, ¿verdad? Yo creo que todos los presidentes que recordamos, al menos en la última era de nuestra historia, han sido bastante claros de que son humanos, ¿verdad? Y de que tienen que terminar y de que tienen que devolver y que tienen que cerrar. Y, y, y a la vez, el pueblo los ha tratado de nuevo como humanos cuando han vuelto a ser ciudadanos privados, ¿verdad? Eso, sí. Sí, me quedaba decir nada más algo sobre lo que decías de vocación y convocatoria y la voz que habla en un estado y la ciudadanía también tiene una voz y esa voz puede cantar de forma armónica con, con la voz de quienes gobiernan. Debería de ser, si no una voz, por lo menos unas voces que, que canten en armonía. Eso es posible. Y hay, yo creo que alguna revisión que hacer sobre, no solamente sobre los fundamentos de la conducta de quien preside el Poder Ejecutivo, sino que desde luego que hay mucho que hacer sobre los fundamentos de la conducta del pueblo, del público, de la opinión pública, ¿verdad? Fíjate, si tenemos la tendencia a esperar, según ese mesianismo que estabas hablando, que el presidente no se equivoque nunca,
o que siempre haga exactamente lo que a mí me parece que está bien. Me parece que esas dos expectativas son incumplibles, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de descontento popular, pues si de lo que estamos hablando es de eso, el problema no tiene solución. Luego veríamos qué puede ser de lo que estemos hablando cuando hablamos del descontento popular que debería ser tratado. Porque este otro descontento popular, yo creo que habría que tratarlo, pero habría que tratarlo como preventivamente, ¿verdad? Deberíamos ir educando a la gente para que no espere milagros, para que tenga tolerancia con los errores del presidente, para que entienda que cuando se gobierna, las decisiones que se toman no pueden ser, eh, no pueden ser agradables para todos. Mira, yo me pongo a pensar en esto. Imagínate que tienes una situación de desigualdad. Una de las formas de reducir la desigualdad, una forma clásica, es el aparato fiscal. Entonces, pones impuestos a los que más tienen para canalizar esos ingresos, idealmente, a los que menos tienen. Bueno, ahí mismo es una medida que se ha tomado en cientos de países, cientos de veces, y ahí mismo tú tienes unos ganadores y tienes unos perdedores. Una medida que puede ser muy sana desde el punto de vista de la búsqueda de la equidad, tiene unos opositores, aquellos que sienten que les están cobrando muchos impuestos o que mejor no se los cobraran y tal, esos son los perdedores. Y los ganadores son posiblemente los que reciben los beneficios. Pero entonces debemos entender que en un gobierno común y corriente no se puede esperar que todas las medidas que se tomen sean agradables para todo el mundo. Ahí, claro, deberíamos tener como una noción de cuáles son las medidas que, a pesar de perjudicar a algunos, benefician, aumentan el bien común. Y deberíamos difundir eso, pero debería ser educación cívica básica, que la gente no estuviera permanentemente esperando a que todo lo que el gobierno haga sea lo que me convenga a mí o lo que me guste a mí o lo que satisfaga mis necesidades e inclinaciones, ¿verdad? Eso me parece a mí que mejoraría la gobernanza, ¿verdad? Porque siento que una de las cosas que dificultan la gobernanza es esa posibilidad que mencionabas de viralización, de no solamente de viralización de falsedades, sino viralización de actitudes deteriorantes, ¿verdad? Imagínate cuando en los primeros días de un gobierno, el gobierno hace algo y de pronto una gran cantidad de voces, que tal vez no son muchas, pero se oyen mucho, empieza a decir, ya ven, lo mismo de siempre. Pues chica, eso es deteriorante, pero si los ciudadanos necesitamos tener alguna ilusión en que las cosas se están haciendo bien, si a los 90 días de estar en el gobierno empezamos a decir, de estar en el gobierno, el nuevo gobierno, empezamos a decir, ahí está, la misma vaina siempre. Eso, desde luego, que corroe, ¿verdad? Erosiona, descompone. Y esa es tarea nuestra, tarea de los ciudadanos. Uno rápidamente dice, hombre, es que en los programas de buena convivencia, en los programas de educación cívica del Ministerio de Educación, debería estar esa cosa. Claro, debería estar, pero debería estar también en las mesas de las familias. Después de que cenamos, deberíamos tocar temas como estos, o cuando nos intercambiamos esas cosas virulentas, debería haber alguna voz en la mesa de la cena
o en la mesa de amigos o en la oficina, donde dijéramos, hombre, tenemos que rectificar, no puede ser que desde ya estemos a 90 días del inicio del gobierno, que son 360, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántos? Cuatro, no, 1200, 1300 días de gobierno y en los primeros 90 ya estamos zafándole la tabla. Zafar la tabla no es un acto inocuo, no es un acto sin consecuencia. Si mucha gente zafa la tabla, si mucha gente empieza a decir la misma vaina de siempre, estamos deteriorando la democracia y eso, desde luego, es mucho más importante que cómo le vaya a este gobierno, ¿verdad? Porque, como decías antes, no me acuerdo exactamente tus palabras, pero estamos hablando de la democracia, de la estabilidad de este país, que es mucho más que quién ganó las elecciones, quién está en el gobierno en este momento, ¿verdad? Correcto. Sí, sobre la virulencia, además, ¿verdad? Hay diferentes niveles de, de agresividad en los mensajes críticos, opositores del quehacer del gobierno. Y bueno, cuando digo gobierno me refiero también al quehacer de la Asamblea Legislativa. Y, y es muy peculiar porque puede ser que una única persona diputada entre los 57 genere energía negativa en un grupo de personas y que cada vez que esa persona habla despierta una enorme cantidad de energía, pues sí, tóxica, ¿verdad? Virulenta. Y que esa energía tóxica y virulenta, además, se pueda viralizar, pues eso contamina el quehacer de todo el órgano legislativo y quizás de todo el gobierno, a pesar de que es una sola persona la que está la que está desencadenando ese proceso. Otra razón más para tener, primero, mucho tino, mucha cautela en la designación de las personas que elegimos a cargos de diputación. Y segundo, la capacitación que esas personas deben recibir a partir de que resultan electas, porque la inmensa mayoría, si no es que todas las personas que resultan electas para cualquier cargo de elección popular, pero en particular hablando de diputados, no tienen ni un día de experiencia siendo diputados. Sí. Y hay múltiples destrezas que podrían conocer y desarrollar y poner en práctica, niveles de conciencia y de entendimiento de la función que podrían explorar desde antes de asumir el cargo y cada día que están en el cargo. Que también eso es un acto de humildad, saber que es un proceso de aprendizaje. Porque si uno cree que ya lo sabe todo, es muy difícil aprender cosas nuevas. Pero si uno siente que es un aprendiz, entonces casi cualquier cosa podría significarle un aprendizaje nuevo, lo cual los enriquecería como personas, pero también los enriquecería en la función de los cargos que están ejerciendo. Eso me parece que podría ser beneficioso. Y por otro lado, si asumiéramos los ciudadanos que el quehacer legislativo es experimental y a pesar de que se crean leyes perdurables, el proceso de creación de leyes es un experimento. Una ley es una innovación. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Entonces creo que también podríamos encontrar maneras de participar
de formas más constructivas en esos experimentos. Y también, esto es algo que hemos dicho antes, hay iniciativas de ley que son a instancia ciudadana. Que un par de personas en una conversación como esta piensen que sea necesario elevar a discusión legislativa la posibilidad de crear una ley para cualquier cosa que se nos ocurra que pueda enriquecer al Estado, se puede hacer. Y eso siento que a partir de que yo entiendo que eso es posible y que yo como ciudadano puedo crear una ley en los próximos 4 años o desencadenar el proceso para que se cree una ley, entonces a partir de ahí el costo de oportunidad de criticar al gobierno implica que cada minuto que le dedico a despotricar y a repetir en redes sociales mensajes virulentos en contra del gobierno, es un minuto que le quito a la posibilidad de cogestar con otros un movimiento, una iniciativa que promueva la creación de una nueva ley. Sí. Qué interesante eso que estás diciendo del costo de oportunidad. Aquí hubo en los 50 un hombre que un día sí y otro también criticaba al gobierno. Creo que era el gobierno de don Pepe. Y entonces, pero todo el tiempo estaba criticando al gobierno. Y un día lo nombraron gobernador de San José, que era como alcalde ahora, ¿verdad? Lo nombraron gobernador de San José. Desde luego se acabaron las críticas porque estaba ocupado, pero se acabaron las críticas para siempre, porque ya no era simplemente estar diciendo cómo se deberían hacer las cosas, sino que fue y vio cómo era difícil hacerlas, ¿verdad? Porque es difícil hacer cosas, ¿verdad? Es difícil hacer cosas. Tú ves una empresa común y corriente, el ejecutivo que la encabeza, que es el gerente, toda la tarea que hace es complicada, salvo excepciones, ¿verdad? Una empresas muy excepcionales donde no sea difícil ser gerente, pero es difícil ser gerente en la generalidad de las empresas. Bueno, imagínate el cargo de la presidencia de la República. Claro, ahí sería conveniente, no sé, a mí me gustaría como meterme por un huequito y ver cuál es el radar con el que el presidente de la República ejerce el cargo. Vieras que yo he pensado que si uno ve el país, el gobierno del país, lo ve en ministerios, o sea, si el esquema mental que tiene son los ministerios, hay cosas que se le quedan por fuera. Te voy a decir por qué. ¿Cuál es el ministerio que se encarga de que el país sea más robusto a futuro? ¿Cuál es el ministerio que se encarga de que dentro de 4 años este país sea un mejor país que cuyo gobierno estoy asumiendo? Ningún ministerio, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio que hace que la democracia sea más robusta? Ahora tenemos una democracia así, con un gran abstencionismo y con un montón de críticas y con un montón de desconexión entre quienes tienen cargos políticos y el pueblo que vota por ellos mañana, ¿verdad? Esa falta de conexión, lo que yo llamaba en algún escrito que hice, la falta de una barra de transmisión, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio que hace que eso se resuelva en 4 años? Ninguno. ¿Cuál es el ministerio que tratará de que si en algunas encuestas mundiales se dice que este es uno de los países más felices del mundo, de veras dentro de 4 años acabemos siendo en realidad uno de los países más felices del mundo? Ningún ministerio ve eso. Y claro, que no vaya a decir nadie que don Álvaro Cedeño está proponiendo un ministerio de la felicidad, un ministerio de la democracia y un ministerio de, no me acuerdo qué otra cosa, no, pero la función
del Poder Ejecutivo es que esas cosas marchen. Por eso me asustaría mucho darme cuenta de que el presidente electo que tendremos el lunes ve el país como un conjunto de ministerios. Sí, vieras que no me parece tan descabellado proponer la creación de un Ministerio de la Felicidad. Creo que no seríamos el primer país, o un Ministerio del Bienestar, ¿verdad? O un Ministerio del Futuro. Hay varios Sí, países escandinavos, sí, Canadá, claro. que ya han venido haciendo camino a través de mecanismos de administración pública para crear mejores futuros para la nación. Sí, sí. Entonces eso suena bien. Propongámoslo, ¿verdad? Eso es algo que El podría Ministerio del convocarnos. Futuro, el Ministerio del Futuro ya lo tengo. Es un buen ministerio de planificación. Pues sí. Lo otro que iba a decir era que, bueno, Bob Marley tiene una canción en la que dice que uno puede engañar a algunas personas algunas veces, pero no puede engañar a todas las personas todo el tiempo. Y si yo le doy vuelta y lo veo en positivo, uno podría decir que un gobernante puede complacer a algunas personas algunas veces, pero no puede complacer a todas las personas todo el tiempo. Entonces, ahí vuelvo también a aquel famoso tema del arte de lo posible, ¿verdad? Que la política no es el arte de lo deseable o el arte de lo evidente, es el arte de lo posible, y lo posible a veces depende de un montón de factores que están fuera de nuestro control. Y para un presidente aceptar que algo está fuera de su control, y que algo podría no ser posible, a pesar de que lo sepa, lo entienda, lo quiera, lo priorice, es también un acto de humildad. Sí, así es. Bueno, mira, yo de mi parte siento que estoy listo para mañana. Bueno, yo también estoy listo y quisiera dejarle algo al presidente electo. Continúe en campaña, presidente electo. Siga en campaña política, pero hablemos en detalle de qué es una campaña política. Una campaña política de un presidente es promover el entusiasmo de las personas. Y promoverlo quiere decir promoverlo con razones y promoverlo con realismo. Ya no se vale la campaña política demagógica, pero sí, usted lo quiera o no, es el gran motivador de la nación. Usted es el gran conductor, el entusiasmo de la nación que tanto necesita para gobernar usted, y tanto necesita la nación para progresar, depende de la motivación que usted inspire. Y usted es el superministro. Y una de las cosas en las que es superministro es en educación. Usted es el gran educador de la nación. Mídase, examínese, refrénese, porque todo lo que usted diga o no diga va a ser procesado por la nación entera. Y de lo que usted diga o no diga, la nación entera va a salir aprendiendo o desaprendiendo. Usted es el gran educador y el gran motivador de la nación. Y eso no quiere decir que yo piense que usted es Superman. Es un hombre común y corriente
recuerde aquella frase: nosotros, cada uno de los cuales somos igual que vos y todos juntos más que vos, ¿verdad? Esa debería ser la medida con la que uno marque el ritmo de encabezar el poder ejecutivo de una nación democrática, igual a todos y todos juntos, mayores que usted. Ese es el reto, ese es el encargo, esa es esa cosa tan bonita que el lunes le caerá a usted en las manos, esa oportunidad de liderar a Costa Rica en el mundo. Ya no es liderar a Costa Rica entre los océanos y las fronteras. Este país tiene una posición en el mundo y eso es nuevo. Hace 100 años Costa Rica no significaba, no tenía ningún potencial de liderazgo mundial. Hoy tiene un potencial de liderazgo de esas enormes prerrogativas que usted tiene. No se le olvide que usted como presidente es un respetabilísimo servidor público. Me recordaste, y con esto nos vamos, me recordaste a Barack Obama, cuya campaña política fue tan esperanzadora y entusiasmante, incluso más allá de sus fronteras, que le mereció un premio Nobel de la Paz. La campaña política. Y su gobierno fueron 8 años de campaña en la que él asumió el papel de motivador en jefe del gobierno estadounidense, asumiendo en medio de la peor crisis financiera de 2 o 3 generaciones, ¿verdad? Así que mañana iremos a votar, a pesar de las campañas políticas que han hecho ambos candidatos, que ninguna es merecedora de un reconocimiento internacional. Nos vamos. Bueno, muy bien. Gracias. Hasta luego. Chao.